Hola, ¿cómo estás, Luis Antonio? Bien, bien. Estoy Qué bueno. preocupado porque ayer cayó un hortazo acá en el puerto Ajá. y y a todo lo que daba. Y siempre que pasa en este tipo de eventos, fallan mucho la comunicación, sobre todo el internet, y se cae el Ujú. WhatsApp, se cae todo. Y estaba preocupado, dije, a ver cómo amanece esta situación de la comunicación. Bueno, pues esperemos que nos dé un poquito de chance de unos 40 minutos para que todo salga bien. Claro que sí, 40-45. Sí. Ok, Luis. Pues antes que nada, muchas gracias por aceptar mi invitación y pues me gusta empezar con un poquito de antecedentes. Si te graduaste, de qué te graduaste y luego cómo empezaron tus primeros pininos ya en el campo profesional. Claro. Ya ves que en esa parte de la gastronomía, la carrera de licenciatura ya llegó mucho después, más adelante. Muchos fuimos chefs ejecutivos, pero no necesitábamos el título. O sea, lo íbamos logrando a través de los años y de plantillas de 100, 200 cocineros, y entre chefs, de party, subchefs, toda esa gente que interviene en un equipo de cocina de un hotel 5 estrellas de Gran Turismo, pues era difícil salir adelante de todos ellos, porque ahí no había la cuestión esa de que era uno licenciado. Entonces, realmente, desde mucho antes de que llegara la carrera de licenciatura en gastronomía a México, ya Ujú. tenía yo ya varios años ya de chef ejecutivo. Ya había llevado un buen tiempo por ese lado. Inclusive ya había trabajado de ejecutivo en hoteles de gran turismo. Yo cuando llego a la cuestión esta de la gastronomía, llego a una cafetería, no sé si recuerdas aquellos tiempos de los años 70, cuando estaban de moda los cafés de rock, Oh, sí, sí, sí. que eran sándwiches, limonadas, naranjadas, cosas así por el estilo pastel. Muy, muy americanizado, podríamos decir. Exacto, exacto. Entonces, yo hacía los sándwiches, hacía las ensaladas y yo mismo iba y las dejaba a la mesa. El café cantante era de un primo y en la mañana pues iba ya a la secundaria y en las tardes me iba a trabajar con él. ¿Qué tiempo? Pues me pagaba bien y fue mi comienzo en la gastronomía, fue cuando me empezó a llamar la atención la cuestión esa de cocinar, de preparar alimentos, me empezó a apasionar. Ahí estuve con él un buen tiempo y de ahí me fue a trabajar al Fiesta Palace. No sé si lo tengas en mente. Sí, sí, Fiesta sí. Palace fue en su momento de los mejores hoteles en México. Ujú. Era un hotel de 700 habitaciones, tenía salones de eventos para 2000, más de 2000 personas. Había restaurantes como 8 o 9 restaurantes, había de especialidades, de cocina mexicana, de cafetería, había todo era muy grande y muchos centros de eventos. En aquellos años este hotel era más o menos, estaba así como dirigido en base a como los hoteles de Las Vegas, que tenían shows y todo en grande. Yo me acuerdo que en aquellos años llegaban a Fiesta Palace a hacer sus temporadas Gloria Gaynor, Engelbert Mm. Humperdinck, Polanca, Roberto Carlos, de todos los artistas que en su Wow. momento estaban en alto nivel, estaban en todo su auge. Ahí hacían sus temporadas y eran banquetes enormes, eran banquetes grandísimos, que a mí, yo al llegar al Fiesta Palace como cocinero B, entro a un mundo en hotelería donde era un mundo desconocido para mí, porque era muy grande la operación de alimentos y bebidas, era una cosa enorme. Muchas veces veíamos lo que está, la cara que da ya el servicio al cliente, pero atrás de ello no estamos conscientes ni tenemos ni idea de lo que hay atrás. Sí, Los sí, sí. equipos, las grandes plantillas de cocina, que hay una pastelería enorme y adentro de la pastelería hay un chef pastelero y tiene a su cargo como 15, 20 personas, que hay cocina fría para los banquetes, que hay cocina caliente para los banquetes.
que los restaurantes, cada restaurante de especialidades o cafetería o de cocina mexicana, tienen sus propias cocinas independientes. Era una cuestión así terrible, ¿no? E inclusive hasta el último piso de ese hotel estaba el Stellaris, que también daban escenas shows. Entonces, la operación de ahí era gigantesca, era un mundo de gente ahí. Yo recuerdo que cuando bajaba a los lockers, creo que ya no alcanzaba a ver en la cara el último que estaba en el último locker. Wow, de tantas Era, personas. sí, era un mundo de gente, steward, cocineros, meseros, eran las plantillas increíbles. Yo pienso que los años 60, 70 y 80 fue la época de oro en la gastronomía, porque todavía recuerdo que uno como cocinero se podía sentar en la cocina y comerse una cola de langosta, o comerse un ribeye, o comerse un New York, y pasaba el director de eventos y bebidas y le decía al mesero, hey, tráigale 2 cervezas a mis chefs. Ahora me siento como una langosta y me la cobran. Han cambiado mucho los tiempos a través de cómo ha ido la cuestión de las crisis en el mundo, las crisis en el ramo de nosotros, en el cual pues, han impactado a la forma de que pues todo eso ha ido cambiando a través de las décadas, de una forma que hoy día pues los controles de costos son terribles, ¿no? Son muy atinados, son muy exactos, se desarrollan software para que todo esté exacto, ¿no? O sea, debe de cuadrar lo que compras con lo que vendes y no puede haber margen de error, debe de ser mínimo. Entonces, ¿ahora qué va a hacer que un cocinero? Lo vas a dejar que se coma un ribeye o un porterhouse en la cocina, ¿no? No se lo vas a permitir, todo eso está prohibido. Entonces, Oh, todas estas todas cosas, esas, perdón que te interrumpa, pero ¿crees tú que como acabas de mencionar, en esas décadas que comentas que eras, como podríamos decir, más flexibles, ¿tú crees que en aquel tiempo lo que influyó fue la economía o en su defecto si perdían al hacer eso las instituciones o llevaban otro tipo de control o es simplemente la economía de que ahora se está viviendo, que nunca sabes cuánto te va a costar algo hoy, mañana igual ya se dispara el precio? claro. Yo creo que era cuestión de los tiempos que se estaban viviendo, inclusive estrellado, pero es verdad. Yo veí que mis abuelos tenían terrenos, compraban casas, sus papás tenían casa, todo eso. Y ahora, hoy, por ejemplo, es más difícil, ¿no? Y te puedo comentar que antes la gente en los años 70, en los años 80, la gente se peleaba por dar propina, ¿no? O pagar la cuenta. No, no, espérate, yo pago la cuenta. Y a la hora de la propina, eran muy generosos con el mesero. En aquellos años, si nos digo yo, el 79, por ejemplo, yo me acuerdo que yo quería ser mesero mejor porque yo veía que los meseros todos traían carro del año. Yo andaba en transporte público. Yo decía, no, el dinero está en las mesas. Pero a la larga siempre lo mío fue la cocina y me di cuenta que eso era lo que a mí me apasionaba y fue donde a través de los años lo desarrollé. Pero sí, la gente se peleaba por las propinas, eran generosos, había mucha gente. Yo siento que no había tantos centros de consumos en las localidades como los que hay hoy, ¿no? Tanta competencia. No lo mismo que en aquellos años, hablar de una cosa, que eran en aquellos años a nivel nacional eran 40 VIPs y ahorita son como 400, 500, creo, ¿no? Entonces sí ha ido creciendo la población, pero han ido creciendo las marcas, han ido creciendo los corporativos. Entonces, obviamente que ha crecido mucho la competencia, es más difícil. Entonces, al no vender en aquellos tiempos, Fiesta Palas era una venta terrible. En la cafetería era una locura. Creo que uno de los cocineros nada más se dedicaba a hacer jugo de naranja y creo que se tiraba a diario como 30 costales. Se horneaban como 40 piezas de jamón, no, se charoleaban omelets y huevos, una cosa increíble, ¿no? Y todo se sarteneaba, eran días de trabajo terribles. Y lo mismo era en cafetería, como en especialidades, como el restaurante de cocina mexicana. Entonces, era banquetes, era una cosa increíble. Yo todavía recuerdo, fíjate, recuerdo que entraba a la cafetería a las 4 de la mañana a iniciar mi servicio y salía a las 12 del día. Entonces, a las 12 del día yo ya tenía limpia mi línea para que entraran los de comidas, los cocineros de comidas, e iniciaran el servicio de buffet comidas de la tarde. Y entraba un equipo de trabajo, un staff que ya estaban atrás en producción, ya nada más jalaban para enfrente su mise en place y adelante a sacar el turno.
Entonces muchas veces, por hablar así, un día viernes, estaba yo ya comiendo algo porque ya estaba acabando, ya había acabado mi turno de las 12 y bajaba el jefe ejecutivo y me decía, "Oiga, ¿a dónde? Le digo, no, ya voy a descansar. No, 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 ya sabes que aquí es hasta morir. Y era subirse a doblar a banquetes. Te vas a banquetes a la fría, o te vas a apoyar la fría, o te vas a apoyar tal centro de consumo. Ya sabes que cuando hay trabajo es hasta morir. Pero eran todas las semanas y eran, mínimo eran 3 días a la semana que doblaba. O sea, nos pagaban bien las horas extras y todo eso, pero sí era agotador, porque muchas veces acababa yo de tener el servicio de apoyar banquetes y era como las 12 de la noche y yo seguía en el hotel. Desde las Entonces, 4 de la mañana. ajá, entonces ya nada más me iba a los lockers, tiraba unas toallas en el piso, ahí me quedaba a dormir, porque ya Wow. no tenía caso que me fuera a la casa. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, ya tenía que estar otra vez en el servicio. Y así fue mi vida de cocinero, pero se aprendió bastante. Yo veo, ¿no? Que en aquellos años primero aprendí la cocina francesa e italiana que la cocina mexicana. Ya la cocina mexicana la aprendí después, porque en aquellos tiempos era lo que más de moda estaba, la francesa y la italiana. Era lo que más vendía, era el boom de la cocina. Siempre he admirado mucho a los franceses, me encanta su manera de cocinar de ellos, que usan mucho para todo, la reducción de pollo, reducción de ternera, reducción de pescado, los fumets, los veloutés. O sea, ellos siempre tienen esas bases de la gastronomía, por eso es que llevan sus producciones a unos sabores deliciosos, o sea, excelentes. Y hoy te das cuenta que en muchas cocinas el cocinero llega y todo jalan consomé de la llave y su nor suiza y unas que otra especie. O sea, y hay todavía cocineros de antaño que llegan y ponen su olla de 50 litros y hacen sus calderos grandes y de ahí mojan toda su producción del día, la sopa, las cremas, lo que tengan que hacer en su producción del día, de ahí la comienzan, pero ya comienzan de un buen sabor. Decía mi abuela, hijo, hasta para cocer frijoles tiene su chiste. Dice, eh, hay gente que nada más agarra, le echa los frijoles, los limpia, pero lo echa los frijoles y le pone a hervir y vamos, ahí está, y es sal y ya se acabó. No, los frijoles desde un día antes se limpian, se ponen a remojar, al día siguiente ya se les quita el exceso de agua, se ponen a cocer a fuego lento para que el frijol alcance a soltar la soya en el caldo y le dé cuerpo. Le ponen su epazote, su agua, su cebolla y ahora que a fuego lento. Y vas sazonando poco a poco en 3, 4 eventos para que vayas afinando y no se vaya a pasar de hacer los frijoles porque no te los vas a comer todos el mero día. Vas a comer en 2, 3 días, por decir así, y ya iría al tercer día y ya estarían salados. Y obviamente que al cocer a fuego lento el frijol se estofa y deja cuerpo en el caldo. Y no como esos frijoles que luego el caldo queda transparente, ¿no? Y ahorita escuchándote digo, no, la verdad estoy muy perdida haciendo frijoles. Sí, o sea, son los pequeños detalles que vas cuidando, porque la vida en la gastronomía te enseña muchas cosas, todos los días aprendes. Desde cuando tienes un banquete de 2,000 personas y tienes que ver qué cantidades vas a pedir, tienes que ser lo más exacto que puedas. Obviamente un 5% arriba por si llega a llegar más gente de lo normal al evento y no te quedes tan exacto. Pero yo llegué a ver chefs de banquetes que acabando el evento tenían una sobreproducción terrible. Obviamente eso te afecta mucho en tu compra y en tu utilidad al final de cuentas del evento. Por ahí tenía un chef, me acuerdo, que lo empecé porque llego al hotel, cuando llego a un hotel nuevo, mido mucho qué tanto manejan bien los costos y sus compras del día los chefs de los restaurantes los hoteles donde trabajo. Y los empiezo a auditar y me doy cuenta si el chef es un buen comprador o si el chef nada más compra por comprar y de repente, por ejemplo, ¿qué tiene que tener un chef de banquetes? Una bodega como la del restaurante de especialidades o la cafetería. O sea, ¿por qué tienes un inventario de un 7, 8% sobre lo que vendes al mes? Si tú eres un lugar donde tú vendes exacto, donde tú sabes que hoy tienes un banquete para 200 y tienes que comprar para 200 más. Y si tienes sobrante, tiene que ser mínimo. Y ese sobrante tienes que apoyar a las otras áreas. Puedes apoyar a comunidad de empleados, puedes apoyar especialidades, y eso a fin de mes, obviamente que te va a apoyar en tu costo general, en tu utilidad general de todo el hotel, de todos los centros de consumo. Te va a sacar adelante.
Y no que el chef compre de más, y hay un momento que vayas a su cocina, a su cocina de banquetes, y encuentres que las cámaras están llenas, el congelador está lleno, y que su bodega de abarrotes está llena. Y dices tú, ¿para qué? Y no eres restaurante, eres banquetes. Entonces, tienes que aprender a ver cómo trabaja cada uno de tus chefs para que empieces a medir, porque ellos te sacan adelante o te O hunden. te hunde. Ujú. Exactamente. Entonces, es bien Ahorita, importante. ahorita, ¿qué exactamente es lo que estás haciendo? Ahorita estaba trabajando de chef corporativo allá en Mazatlán, en una cadena hotelera, nada más que ahorita por la cuestión de la pandemia, Ujú. el pasado mes de octubre, le quedaron a los puestos muy altos. No sé si te hayas percatado, pero en este momento los hoteles funcionan con las plantillas básicas y mínimas. No ¿Qué están son cuántas trabajando. personas? Pues es que depende del tamaño del hotel y de como que se fue la... Sí, se fue la señal. que Ahorita, ¿en qué estado estás? estoy en el estado de Veracruz, en el mero puerto. Ok. Me decías que los restaurantes bajaron sus plantillas. Eso significa que el personal que tenían lo redujeron al mínimo para seguir trabajando, pero no a la escala que trabajaban antes. ¿Cómo cuántos personal crees que se despidió en hoteles con esta Pandemia. pandemia? Pues yo, mira, por lo que veo y lo estoy viendo, más que nada, primero que nada, dejaron de percibir los sueldos altos. Como que va a quedarse la gente únicamente la que va a estar dando a la cara al cliente, el servicio al cliente. O sea, no puedes correr camaristas porque si no, ¿cómo vas hacia las habitaciones? No puedes correr cocineros porque pues ellos están al servicio de la carta. Pero si tenías chef ejecutivo, a lo mejor sacas el servicio con el subchef ejecutivo. Y si arriba había un chef corporativo, pues bye, ¿no? Pocos fueron los chefs ejecutivos que todavía siguen trabajando porque el impacto fue terrible, fue letal, sobre todo que los gobiernos no apoyaron a los empresarios, los dejaron ahora así que a la deriva con un barco. Entonces cada quien se tuvo que sobresalir con sus propios medios. Entonces sale y sale y sale y sale, gasto, gasto y gasto y no entra nada. Obviamente que muchas empresas quebraron y reventaron. Entonces tuvieron que empezar las situaciones de recorte de personal. Y la otra parte, no, creo que a la fecha, inclusive mucha gente no me deja mentir, a la fecha muchos están al 50% todavía de sueldo, a muchos todavía no les dan el 100%. Entonces, y eso viene ya desde mayo o junio Del del año año pasado. pasado. Ya va a ser Ah, un año. así es. Entonces, obviamente que uno de los rubros más afectados es la hotelería y los restaurantes, donde más ha pegado, donde vas a iniciar, pero de esta forma, y todo el mundo empieza a hablar del nueva forma de vivir, el nuevo forma de regresar a la semi-normalidad, y nos damos cuenta que pues todo es más complicado porque tú como chef estás todavía en un hotel o un restaurante de marca, te das cuenta que te quitaron la mitad de tu plantilla, por decir así, ¿no? Tienes que meterte más de lleno tú a la producción que a la supervisión. Entonces descuidas unas situaciones, pero obviamente estamos viviendo momentos complicados, difíciles, que son entendibles. Y pues uno lo que quiere es trabajar. Eh, Ahorita, si la expectativa, ¿cuál es? O sea, si analizas, no tenemos una fecha que digamos ahorita cuándo empieza la normalidad, o sea, nadie sabe, nadie sabe. Metes un currículum de chef ejecutivo a concursar, a licitar, y te das cuenta que ya dentro hay 400 currículums. Entras a páginas, te das cuenta que hay mucha gente que está en la misma situación. Entonces, hay mucha gente que viene sin trabajo desde el año pasado, desde mayo, desde antes que empezara la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo. A la fecha no han encontrado. Entonces dice, de los males, el menos mal fue que yo todavía, el año pasado, en octubre, todavía estábamos trabajando. Obviamente tenemos ahorros y todo eso. Yo he tenido cuestión de dar asesorías ahorita acá en hoteles en el puerto de Veracruz y sustento esa forma. Y mi pregunta es, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿de qué manera voy a sustentar mi vida profesional
si ahorita me doy cuenta que no veo luz al final del túnel, ni siquiera la alcanzo a ver. La otra parte que también estoy bien consciente, tengo a amigos porque estamos en varios páginas de chefs de alto nivel, de cadenas hoteleras muy fuertes aquí en México, de Sheraton, Camino Real, Fiesta Americana, Omni, hoteles de grandes, 5 estrellas, de gran turismo, 5 diamantes. Eso es un grupo donde damos cuenta que la mayor parte de nosotros estamos ahorita en estos momentos sin un trabajo fijo y que ellos son de mucho alto nivel y inclusive ya han estado trabajando en otras partes del mundo. O sea, traen un currículum terrible, algunos de ellos hablan hasta 2, 3 idiomas. Y ni así Entonces, pueden exactamente, está bastante complicado. Entonces vas y te das cuenta que de repente estabas ganando 80,000, 90,000 pesos, de repente llegas y te dicen, sí, pero te voy a pagar 35,000, ¿no? y si ya tenías compromisos que tienes que seguir pagando, y ahí ya se te complica. Definitivamente. Entonces ahorita la cuestión está finalmente como consecuencia, pues van a apretar más los números. Vas a tener que estar más metido en tus compras, tienes que estar más metido en la producción de tu gente, que realmente aprovechen la materia prima al 100%, que por hablar de un detalle, hay cocineros que llegan y dicen en la mañana, voy a hacer 3 kilos de arroz, y el cocinero de la noche eh, tira 1 kilo de arroz, porque Mm, no puedes usar el arroz para 2, 3 días, el arroz es para ese día nada más. Entonces, ahí se pierde el control, ¿no? Porque si no llevas un formato de control, si no llevas una debida supervisión, una debida comunicación, ¿sabes qué? Ese cocinero que ya no haga 3 kilos de arroz, que haga nada más 2. Y si me falta, yo hago en la noche, el subchef de la tarde. O sea, es ir amarrando esos engranes que vayan más exactos para apoyar esa parte de la compra. No comprar de más, porque si de repente estás trabajando con un costo de un 33, un 34, cuando te das cuenta ya lo tienes en un 40, en un 39, 38, y eso ya te afecta. Obviamente que si eres, ahorita ya ves que está muy de moda eso de la alta parrilla, un restaurante de esos, si le va bien, trabaja con un 38, porque trabajan con ingredientes de alto costo, es más complicado. Entonces, tienes que ser más exacto en la compra, más exacto en la producción, tienes que checar más lo que tienes en las cámaras, que la gente le dé rotación, como debe de ser, a las frutas y verduras, que es lo que más se gasta al mes, que se compra todos los días. El mercado del día tienes que estarlo checando, porque llega el cocinero y agarra el cilantro, el más bonito y el más viejo, hasta que se pudre lo tiran y vienen mm, las mermas, ¿no? Y por hablar así un ingrediente, checar bien la compra de la carne, pescados y mariscos, porque estos son mermas de alto impacto en el momento que las llegues a tener, las fechas de caducidad, almacén. O sea, tienes que volverte más supervisor. Y si vas a delegar responsabilidades, que sea con supervisión. no No de decir que, ya, ya. ah, sí. Que eso te toca a ti y esto, no, o sea, que Mm. finalmente tú eres el ejecutivo y eres el responsable de todo lo malo o bueno que acontezca en todos los centros de consumo. Exacto. ¿Qué Eso, tal, qué tal el concepto de cocina digital? Eh, ¿Crees tú que podría ser un negocio en el cual todos los chefs que ahora no, no tienen trabajo podrían empezar? ¿O cómo ves tú cómo va a evolucionar tu manera de trabajar? yo veo un campo ahorita un poco complicado, ¿no? Porque Ujú. date cuenta que de repente, yo me acuerdo en los años 80 se puso de moda la carrera esa de licenciado en administración de empresas turísticas. Y Sí. boom, todo el mundo quería ser, ay, todos querían ser licenciados. Entonces, les sonaba muy bonito el nombre y todo eso, y se saturó la carrera. Entonces, de repente se abre la apertura de la carrera de licenciado en gastronomía, y bueno, o sea, había escuelas decías tú que estaban, incluso yo participé en el Teatro de Sor Juana y en el Ibero, con los miembros de la formativa académica en cuestiones de materias y todo eso, en apoyar. Luego no me gustaron situaciones y me salí, y además la docencia no es lo mío, pero Ujú. bueno, finalmente participé. Pero de repente, cuando menos te percataste, abrieron escuelas de gastronomía hasta arriba del Cerro del Chimborazo. Había escuelas de gastronomía marca Patito, y realmente las que sí son buenas escuelas de gastronomía son, digo, las puedo contar con los dedos de la mano, son pocas.
Realmente, digo, he andado por toda la República Mexicana trabajando en hoteles grandes, de cadenas grandes, y llegan y salen, no saben ni agarrar el cuchillo muchas veces. Siento que muchos de ellos entraron por modismos a la carrera, por moda, no porque les apasionara la gastronomía. Igual hay muchos de ellos pensaron, ¿no? Que iban a llegar y rápido iban a estar en la oficina y Mm, pues te das cuenta cuando llegas al hotel o al restaurante que tienes que llegar a formal y eres el último de la fila. Y, y si en mis tiempos era difícil, cuando no había licenciatura en gastronomía, era difícil llegar a ser el jefe ejecutivo de una brigada de 300. Ahora es un poco más complicado porque todos son licenciados en gastronomías. Muchas mm, veces hasta el ayudante de cocina es licenciado en gastronomía. Tienen un handicap a favor. Van a tener que ser más competitivos, ujú, van a tener que ser más apasionados. Yo veo la sensibilidad en muchos de mis cocineros y digo, wow, ¿no? Este cuate va para las grandes ligas, pero también veo muchos que digo, caray, ¿qué es aquí? De verdad, y va a ser así como muchos cocineros que yo conocí en mis etapas de ejecutivo, que llevaban 10 años, 20 años, 30 años de cocinero y nunca tuvieron sazón, que mm, estaban en la cocina porque lo agarraron por oficio, pero no les apasionaba lo que estaban haciendo. O sea, igual le llegaba un platillo a la mitad de que se lo comió el cliente y no les importaba, igual se lo acabaron y tampoco les importaba. Estaban ahí simplemente porque tenían que sustentar sus hogares, pero no amaban lo que estaban haciendo. ujú, Hoy veo por lo mismo, como consecuencia de que ellos ahora son licenciados, veo más competitividad, veo gente más apasionada. este, Ellos tienen que estar bien conscientes que la competencia va a estar bien cañona porque en un hotel nada más hay un chef ejecutivo, no hay 20, 30, 40, no. O sea, es la brigada grande y nada más hay un ejecutivo. Y para que te llegues a manejar un Polo Bonito, un Hilton, un Westin, que pues de corazón lo que tú vas a querer manejar como ejecutivo, o ser ejecutivo de un Camino Real, o que tú seas chef ejecutivo de una fiesta americana, que es un chef que gana 70, 60,000 pesos mensuales, que paga, gana más o menos bien, y que te digan, te vas a inaugurar el fiesta americana, no sé, de un nuevo fiesta americana de Guadalajara. Entonces, tú vas a querer ser el ejecutivo que inaugures ese hotel, ¿me entiendes? Porque eso va a ser parte hoy de tus objetivos, no como en los años 60 y 70 y 80 y todavía creo que a la fecha que llegan franceses, llegan italianos, llegan alemanes, llegan chefs españoles, y todavía vienen a México a descubrir a América, vienen ganando unos sueldazos terribles, pero sueldazos. Yo veo que aquí hay también, de verdad, muchos chefs mexicanos tienen un nivel terriblemente bien, excelente, y mi respeto, los admiro mucho, que nada que no le pide nada a un chef francés, pero sigue esa parte, el boom, ¿no? Como la carrera de chef allá en Francia de toda la vida como abogado, por decir alguna cosa, ujú, tienen esa credibilidad y porque allá para que te gradúes de chef es más difícil, porque tienes que tener la actitud y la pasión y la creatividad para ser chef, si no, no llegas a ser chef. ujú, Y aquí si pagas la carrera, pues eres chef. Si pagas tus mensualidades, tus semestres, pues vas a ujú, ser chef. Y así como hay escuelas que te cobran al mes 7,000, 6,000 pesos, hay escuelas aquí en México que te cobran 60, 70,000 pesos mensuales de la licenciatura en gastronomía. Es carísimo. Entonces, va a estar más competido. La ventaja es que, pues, como es en México, siento yo que la industria más importante y más grande y que va a crecer muchísimo aquí en México, que va a haber muchas áreas de oportunidad, pues se tienen que preparar. ujú, O sea, la mayor parte de los chefs, sabes que conociendo la cocina francesa, la italiana, la española y la mexicana, ya con eso te haces en cualquier parte del mundo, pero te das cuenta que hay nuevas tendencias culinarias, que la comida china ahorita está teniendo, la comida ya hindú y todo eso está ganando un boom, está levantando bastante. Y veo, inclusive, checa el LinkedIn, se solicita chef con especialidad en cocina china, cocina mandarín, cocina oriental, y ganando sueldazos, ganando bastante bien. Entonces es la apertura que debes de tener para que sea, y hablen inglés, hablen, especialicen, eso les va a abrir mucho las puertas. también. Una pregunta.
dentro del sector hotelero, tú que has estado más empapado en eso, ¿cómo ves tú que se podría beneficiar el grupo hotelero? Bueno, o sea, ¿qué tú ves que se debería de adaptar? ¿O qué están haciendo ahorita? Porque sí, como tú dices, son los más afectados. En tu opinión, ¿qué piensas tú que sería así como que si hicieran esto o se adaptaran en esto, podrían tener un poquito más de ingresos? Y es un poco complicado, ¿no? Porque ya ves que hay lugares que son muy exitosos y han sido exitosos de muchos años porque sus cartas han pegado y han gustado y han evolucionado, ¿no? En hotelería es un poco más complicado que un hotel muchas veces tiene hasta 5 o 6 restaurantes con diferentes tipos de cocina y que inclusive muchos de ellos en temporada baja los cierras y nada más te quedas con 1 o 2 abiertos. En temporada alta abres todos los centros de consumo. Y si manejas, no es lo mismo administrar un hotel donde llegas y pagas lo que vas consumiendo eh, a un todo incluido. Es más complicada y un poco más difícil la administración. Como chef ejecutivo te las vas a ver más difíciles. Ujú, Manejar un todo incluido, tienes que ser más control del costo, tienes que estar más metido en el control del costo, pero una vez que lo puedes controlar, al final de cuentas te va a ser más fácil dar las utilidades y vas a batallar menos con los números el día a día y con la sábana de costo diaria. Eso te va a apoyar bastante. La pregunta que tú me estabas haciendo, que ahora que regresamos, porque todavía me tocó esa parte, eh, te imaginabas ver todos los alimentos atrás de vitrinas, todo vitafilado, todo empacado. Ya ves que muchos sí, colocaron vidrios, otros colocaron de esas de plástico, micas, y si antes nada más llegaba el cliente y se servía, ahora tienes que tener atrás de la barra 3 o 2 cocineros mínimo para que le estén sirviendo directamente al cliente porque él no se puede servir. Entonces tuviste que cambiar esa parte de forma del buffet, independientemente de tener el surtidor. La parte donde tuviste más área de oportunidad fue en room service, porque mucha gente ya no quería comer a los restaurantes, se quería comer en su habitación para minimizar el contagio en dado momento. Entonces tuviste que meterle más auge a room service, más diversidad. Si había platillos, ya ves que normalmente las cartas de room service son cortas, sí. ¿verdad? Tienes que ser grande, tienes que ser la tallada y lo que ellos quisieran. Y tuviste que invertir dinero en los equipos de room service y tuvieras que invertir más dinero en los de Servivar, que tuvieran más diversidad de producto y aunque tú invirtieras más, pero darle más opciones a que minimizaras que el cliente se fuera a un centro comercial a surtir su refrigerador, a tener sus cosas que quiere en un momento. Sobre No. todo los hoteles que tienen adentro su cocina en las habitaciones, Ujú, igual, minimizar esa parte. Entonces, eran áreas de oportunidad, era áreas de oportunidad. Y la otra, muchos lugares que no lo hacían, que no les importaba, de repente le empezaron a apostar a comida para llevar. Hoteles grandes empezaban a sí, comprar equipos, sí, empezaban a comprar motos y a empezar a invertir en publicidad para servicio para llevar y a muchos les ha ido bastante bien. O o sea, fue una sea, parte de cambio en la ajá. cual, Al que le pues, gustaba ir a desayunar al restaurante del hotel X, ahora yo te llevo tu desayuno para que sigas, aunque no vengas, pero vas a tener tus, así es. tu Inclusive pancito. ahí como anécdota, estuvimos ahí en Mazatlán, Sinaloa, Ujú. en el Time, y como cerramos varios meses, ¿te acuerdas cuando cerramos? Me dijeron que íbamos a cerrar por un mes, y yo dije, es mucho tiempo, un mes, ¿y cómo va a ser un mes ahí? Sí, no, ¿cómo creen? O sea, no, o sea, se cerraron mucho más meses. Entonces, antes de cerrar, dije, me pregunté, me cuestioné, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque en uno de esos días dejamos ir a nuestro último cliente que estaba hospedado y todos en la recepción lo despedimos y le invitamos a regresar. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Le invitamos a regresar y en ese momento yo me fui a mi oficina y dije, ¿qué vamos a hacer? Entonces, te platica con los ejecutivos y todo, llegamos al acuerdo de vender pizzas,
y roles de canela con manzana, con piña, y entonces empezamos a hacer pizzas, pero otro tipo de pizzas. Y más por el tipo de gastronomía que se maneja acá de este lado de Mazatlán, Sinaloa, empezamos a hacer pizzas de machaca de res, empezamos a sacar la pizza del pastor, la pizza de barley ahumado, y así pizzas diferentes que fueron exitosas, así se vendía y todo, pero no éramos, en su momento, no contábamos con el equipo necesario Con para, la logística, ajá, exactamente. logística. Pero aún así, no nos quedamos con las manos quietas, o sea, O no sea, ¿el porque hotel en ya, donde tú trabajabas cerró por completo o está con pero nada? vendimos, o sea, cerró por completo esos meses, hasta, se abrió hasta finales de julio, Ujú. pero del año pasado, porque todavía estaba en julio, agosto todavía estuve, septiembre todavía estuve, y en octubre fue cuando ya no pudimos sustentar la nómina, porque el regreso fue de que también no podías tener ni banquetes, y tampoco podías tener el restaurante al máximo de 30-40% de ocupación, y tantas cosas que te iban limitando. Había muchos banquetes que íbamos posponiendo, que ya teníamos bodas, Ujú, teníamos exacto. eventos grandes, teníamos convenciones que se tuvieron que cancelar, cancelar, cancelar. ¿Y qué pasó? Llegó un momento que se le tuvo que regresar el dinero al cliente, todos los Ima- anticipos. Imagínate pues tú ese dinero que te dan de anticipo, lo que sea para tus banquetes, ya lo pusiste en alguna otra cosa en tu negocio. Ahora regrésalo, pues ha de haber sido muy, muy difícil. ¿Cómo sacas ese dinero? ¿Me entiendo? Porque el dinero se está moviendo en los hoteles y en los restaurantes. Sí, sí. Sí, sí. O sea, es en cierta manera, si lo quieres ver, hay muchos maneras para sentirse devastador el panorama, pero sin embargo tiene uno que ver qué aprendo de ahorita, ¿no? A lo mejor es haz uso de la tecnología en terrenos que no se habían usado, como te digo, lo de las cocinas digitales, en donde pues ni modo, vas a tener que invertir porque creo yo que nunca va a haber un regreso a lo normal, sino va a haber más bien acoplarse con lo que hay y ajustarse y eficientar los servicios. La verdad, lo que a mí siempre en mi cabeza me dice, bueno, ¿y cómo le van a hacer los hoteles? O sea, te pones a pensar que sí está un poco difícil. A lo mejor, como tú dices, ok, ya no bajan al restaurante, en el cuarto los atendemos, pero me imagino que bueno, al menos en México, en la zona turística ya sabemos, pero esas convenciones que tenían los hoteles en los cuales llegaba un montón de gente a, a- a escuchar, como tú dices, igual a ver a un artista, como escuchar en alguno de los entrenamientos que se hacían, ¿te acuerdas? Grandotes, en donde se Sí. contrataba al famoso, no sé, se me van los nombres, pero así que vas tú nada más a que te den clases de algo. Todo Exacto. ese tipo de ingreso, ¿cómo lo van a compensar ahora? Todo eso viene dentro del cambio. Por eso fue que se minimizaron plantillas. Ah, ok, ok. Hubo puestos que se tuvieron que quitar y liquidar a la gente porque no Para era poder de que, amortizar. ajá, porque no te podía yo decir, vete a descansar un tiempo y regresas determinado día cuando ni siquiera sabías tú si esto iba a tener regreso o cuándo lo iba a tener. Entonces, lo que tuviste que hacer fue invertir en liquidaciones. Las empresas se las vieron tremendamente terrible porque era salir, 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 salir dinero y no entraba nada. Entonces, tú sabes que los gastos de un hotel, una propiedad de esos tamaños, tienen su costo de mantenimiento diario, es terriblemente alto, es costoso. Entonces, cuando tú no vendes ni siquiera para sacar el mantenimiento de la propiedad, pues, ¿qué vas a sacar para pagar insumos y nóminas? Seguro social, Infonavit, impuestos, luz, que también es altísima, agua, y los impuestos, o sea, nada de eso se condonó. Todo eso se siguió cobrando. O sea, al gobierno no le importó. O sea, fue un pierde, 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 pierde. Y entre esa situación, pues el pueblo se ve bien afectado. Todos los que trabajamos para esos hoteles, para esas grandes compañías, para esos grandes corporativos, pues nos quedamos mirando unos a otros, de repente viendo que tu nómina estaba partida en la mitad, que si tú ganabas, por decir así, por hablar de un sueldo, si ganabas 10,000 mensuales, de repente estabas ganando 5,000 mensuales. Y si tú estabas pagando renta en tu casa, te cobraban 3,000 mensuales,
el de la renta no te decía, no, págame 1,000 pesos. No, te seguía cobrando los 3,000 mensuales. O sea, tus gastos seguías siendo los mismos, ganando la mitad de tu sueldo. Y entonces en la empresa te decían, y sin juzgarlos, era eso o nada. Era eso, es lo que hay. Y pues si no te conviene, ¿qué podemos hacer? Claro. Porque sí, es bien real, hay gente que quería trabajar, hay gente que tiene mucha necesidad de trabajar, y en ese momento tú sabes que metes un currículum y meten 300 más. Que ahorita en este momento muchas empresas están haciendo en RH, están haciendo office, home office. Home office. Ujú. Ajá. Entonces, ya no es como antes que ibas, tocabas la puerta y mira el currículum, platicaban, te entrevistaban y veías y negociabas. Y ahora ya no, ahora todo es vía correo electrónico y se acabó. No hay más apertura. Entonces, esa parte es de donde te tienes que reinventar. Incluso yo tengo amigos chefs que su carro lo metieron de Uber. Ujú. Entonces, era o vivir o morir. Y en la casa, tú sabes que el gasto es todos los días. En la casa no llegas y les dices, hoy no tengo para comer, hijos, y no te van a decir, no, no hay problema, papá, mañana pasa. No, no, es que come. O sea, el gasto es todos los días. Y tú como una persona proveedora, Proveedora. tienes que ser responsable y tú ves cómo le haces, pero vas a sacar adelante el compromiso. Entonces, es esa parte de reinventarnos, de donde tú analizas a través de los años que llevas y dices, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora para ser diferente, jalar clientes y ser una buena opción como cliente? O sea, no vender caro, lo que tenga que vender tiene que ser fuera de lo común, no puede ser algo común, tiene que ser algo bien presentado, sabroso, que dé confianza al cliente. O sea, son muchos factores que intervienen para que tú decidas y quieras ser exitoso, porque nadie abre un negocio pensando que va a fracasar. Exacto. Entonces, si tú agarras, tengo un amigo que, por ejemplo, hace 2 meses puso su restaurante, le metió parrilla, le metió carta, le metió comida corrida y no está sacando ni lo de la renta del local. Ay, Son meses, es una temporada difícil para invertir porque dices, bueno, tengo para invertir 300,000 pesos. Y yo digo, pues mejor guárdalos y ahí vete gastando para el día, porque si ahorita, ¿qué tal si inviertes en un negocio y fracasas? Si esta estufa la comprases en 30,000 pesos, a rato, oh, cierras el negocio, la tienes que vender, y si le costan 30,000 pesos, te van a quedar a 5,000 pesos por ella. O sea, y lo que invertiste se vuelve un 10% de lo que realmente sí. habías invertido. Entonces es perder, pues tampoco se puede. Entonces tienes que ver el daño que puede impactarte, tienes que ver el menos posible, el que te impacte lo menos posible. O Ujú. sea, no es que tengas miedo a lo que viene, es que tienes que ser realista, tienes que sustentar el momento y tienes que estar lleno de confianza, proyectar y estar bien consciente que conviertes dentro de ti mismo que vas a salir adelante, que esto es transitorio, que esto no va a ser, no llegó para quedarse. O sea, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir. O sea, yo en este momento te puedo platicar de mi persona. O sea, ¿qué está haciendo Antonio Romero para, o sea, qué visión tiene, qué va a hacer, de qué manera me estoy futurizando? Pues digo, ahorita tengo una propuesta para irme a una subdirección de alimentos de unos comedores industriales de gobierno. Pagan bastante bien, pero a mí me encanta la alta cocina, a mí me gusta el inventar, el ser creativo, comandar, supervisar las cosas. A mí eso es lo mío, no me veo en un comedor industrial. Pero en Pero, este momento no tengo opción, ujú. no tengo opción y quiero 4 años y me jubilo. Ya son muchos años trabajando. 4 años me jubilo, entonces necesito algo donde llegue y diga, aquí puedo hacer 4 años sin problema alguno. Ya no haya pandemia. Acá en estos Exacto. de gobierno está garantizado que ahí los clientes están garantizados. Ahí, como es gratis la comida, no hay problema. Entonces, eh, es difícil tomar una decisión así, sobre todo cuando estás acostumbrado a disfrutar que te digan los cabos y ya te ves en el avión viajando a los cabos. Pero digo, al menos ya viajaste, ya experimentaste y en un momento dado todo esas experiencias ya las disfrutaste, como dicen,
¿lo qué? ¿Lo viajado y lo bailado? ¿O cómo es Sí, sí. Ya ese anduve hasta en restaurante? Canadá, me acuerdo que estuve ¿Ah, ahí en la isla sí? de Vancouver, allá en Comox, Wow. Nanaimo, Cumberland. Estuve trabajando allá en algunos restaurantes de especialidades, estuvo bastante bien. Vivía en medio de un lago, a la orilla de un río con trucha, con salmón, puro salmón, Wow. y cerca de ahí los arrecifes, el mar, unos paisajes que todavía me acuerdo y no los Hermosos. olvido. Son parte de ese linaje en la gastronomía, pero la cocina es muy bella, es hermosa. A mí me encantaba, por ejemplo, cuando inauguré el Fiesta Americana de León, Guanajuato, llegar a la habitación de que ya me la tienen reservada y cuando llego encontrar un frutero grande así, pues Oh petit my. four, y tú eres el chef ejecutivo del Fiesta Americana en León, Guanajuato, tú lo vas a inaugurar. Entonces, esos detalles de cuando ves el lugar que te da, cuando manejas la gastronomía a esos niveles, no como muchos chefs, porque estaba ahorita recordando, vi un magazine de alta cocina de un chef europeo que vive en México y sacó un filete de venado en salsa de amaranto. Entonces, bueno, digo yo, ¿a qué sabe el amaranto? El venado es de sabor fuerte, es un animal de caza, el filete de venado lo hueles y huele fuerte su sangre. Entonces, el amaranto, pruébalo, no sabe a nada. Entonces, el amaranto sabe bien. Cuando le pones miel y haces tu palanqueta, sabe de amaranto. Pero yo no me atrevería a hacer una salsa de amaranto. O sea, es que seas creativo sin caer en el ridículo. Exacto. Y la verdad creo yo que siendo mexicano tenemos una creatividad que muchas personas pagarían por tenerla, porque las situaciones en las que hemos vivido en México, tal cual ahorita la que están pasando, se tiene uno que reinventar, se tiene que uno poner abusado porque, como dices, no voy a comer, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago un platillo excelente cuando sin quitarle a los demás países, muchas veces esos países la han tenido más tranquila. Entonces, Sí, su creatividad puede ser exitosa, no lo dudo, pero bueno, soy muy, como dicen, soy muy mexicana y creo que somos unas personas muy creativas, con mucha experiencia y tenemos ese toque muy particular que, como te digo, muchos lo quisieran. sí, la gastronomía, por eso vienen los extranjeros y cuando ven la diversidad que tenemos de hierbas, de flora, de todo lo que manejamos como proteínas, todo lo que manejamos como especies, Ujú. se vuelven locos pues aquí se vuelven 1000 veces más creativos que en Francia, por ejemplo. Sí, sí, exactamente, exactamente. También es el clima que tenemos que se presta en México para tener frutas frescas, ¿no? Igual aquí en Canadá sí nos llegan los mangos, pero ya ni saben a mango porque ya fueron verdes y ya para cuando llegaron acá ya se maduraron en el camino. Sí, la verdad. Somos muy agraciados de tener esa diversidad en climas y, como tú dices, en especias, en frutas, en carnes, la carne deliciosa de Sonora. Oh, sí, sí, sí. No, inclusive esa herencia que nos han dejado los pueblos prehispánicos, las recetas de abuelas a hijas y así, todo ese linaje que viene de décadas atrás y hoy que todavía de veras, hay mujeres en rancherías que tienen mucho mejor sazón que muchos cocineros que llevan 30 años trabajando Fíjate. en alto nivel. Y de Ujú, verdad, y unos platillos. La vez pasada fui a una ranchería allá por el estado de Veracruz, y comí un pollo, una salsa de choconostle. ujú. Llevaba choconostle, cilantro, perejil, epazote, todo finamente picado. Y no, era un sabor, o sea, un toquecito nada más de hoja santa, pero un sabor que te explota las glándulas gustativas, así como que ¡pum! Es que bárbaro, estoy tocando el Wow, cielo. qué rico, qué rico. Pues si quieres agregar algo, Pues nada más, bien importante, tenemos que seguir adelante. Si vas a poner un puesto de hamburguesas, que sean las mejores hamburguesas del mundo, de si sea de hot dogs, si vas a vender tacos de guisado, que sea, pon tu pasión en cada uno de tus guisados, en la tortilla, en la salsa, o sea,
vamos a salir adelante. Es cuestión de confianza. Eh, yo, por lo que veo, lo que se alcanza a visualizar, 2, 3 meses y van a empezar a haber contrataciones, otra vez van a empezar a armar equipos hoteles. En cuanto haya la apertura de que el regreso a clases, vamos a ir retomando la normalidad poco a poco, pero ya va a ser más rápida en cuestión de contratación, porque los hoteles, allá en esa parte, por ejemplo, de Cancún, de Tulum, cómo está creciendo Tulum, de verdad, qué bárbaro. Que están haciendo hoteles tan grandes, están jalando a mucho cocinero de Cancún para Tulum. Cuando venga el reingreso, yo no sé dónde va a sacar gente para contratar a todos los hoteleros de Cancún, cómo van a armar sus equipos y cuando se normalice y empiece a viajar el europeo, que es el turismo que más llega a esta parte de Cancún, ¿dónde van a sacar gente para que trabaje con ellos? De que viene el regreso va a venir. O sea, y ya de más tiempo, lo más difícil, lo más complicado, ya pasó. Somos finalmente sobrevivientes, estamos aquí todavía vivos y fuertes y con mucha dignidad. Ahora estamos más fuertes que antes. Por eso que lo que no nos deshizo, menos ahora que estamos más fuertes. Y vamos a salir adelante, debemos estar bien, plenamente conscientes. Perfecto. Para terminar, me gusta preguntar a mis invitados que me compartan un refrán o un pensamiento que les guste, que los haya marcado en algún momento de su vida. ¿Me escuchaste? Pero bueno, Te preguntaba que si me puedes compartir un refrán o un pensamiento que te guste. pues hay una cuestión que me encanta, ¿no? Que te podrá marcar ahorita, no sé, 20,000, pero yo siempre que inauguraba un hotel, un restaurante, me rodeaba de amigos toda la vida. Voy a inaugurar este hotel y llamaba a mí, oye, y ahí venían los amigos. Me di cuenta que a través de los años que eso no era bueno, que me tenía que rodear de profesionales. Y eso me hizo ser más exitoso como chef ejecutivo, rodearme de profesionales porque ellos son los que sustentan mi posición. O sea, yo superviso, capacito, apoyo y el día a día, pero si ellos no son profesionales, el chef ejecutivo no sustenta su posición aquí en ningún hotel del mundo. Creo que es una parte que van a tener que trabajar con ella en su vida gastronómica. Y así como eso, hay muchas cosas que cuando tú eres licenciado en gastronomía no te enseñan. Esa formativa te la va a dar el día a día en la cocina y vas a seguir creciendo si eres un apasionado de la gastronomía a alto nivel. A mí me Pero, encanta todo. pero entonces un refrán Pues fíjate que no soy de refranes. o un pensamiento. Un pensamiento, pues ahorita el pensamiento que tengo, el que más me llega es que la cuestión esta de, de querer ver a la familia que ya tiene mucho tiempo que no las ves, por lo de la pandemia, viajar a otras partes de la República, pensar que ya todo esto esté bien para que yo sé que hay gente que la está pasando muy difícil, porque inclusive yo en mi caso hemos perdido familiares a consecuencia del COVID, y yo sé que como yo mucha gente también, ¿no? Ujú. Entonces, como que estás incrédulo, o sea, es Sí, una sí, sí. situación que va a pasar a la historia de la humanidad, y que dentro de 2, 3 siglos lo van a seguir recordando, que aquí se vivió, ¿no? Y, o sea, marcado de por vida todo esto, y nos tocó vivir esa parte. Nos ha tocado vivir situaciones difíciles, la del 85 y otra pandemia, y cuestiones que así, pero bueno, finalmente no es que vivas con miedo ni con temor, porque si no, no podrías vivir o no, ¿verdad? Seguir estar vivo con eso en la mente. Pero sí estar cada día más preparado para enfrentar los retos que vienen. Mm, Esto es más justificado, más fuerte. perfecto. Pues muchísimas gracias y que no desesperar, como tú dices. Todo va a estar mejor. Muchas gracias y pues enhorabuena y que sigan adelante los éxitos, porque se ve que de veras necesitamos gente apasionada que no pierda la esperanza de que Así es. todo va a estar mejor. Esto no se acaba hasta que se termina. Así que mientras que haya vida, con todo. Exacto.
Bueno, muchísimas gracias, que tengas buena tarde. Hasta luego. Igualmente, saludos, un Hasta abrazo. luego. Un abrazo, bye.